Gracias, presidenta, señorías. Buenos días a todos, consejera. El 15 de abril de este año, del año 24, el Gobierno de Canarias acordó aprobar el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 2025-2027. Y es sobre este plan plurianual sobre el que nos surgen dudas. La primera, respecto a la previsión de cierre de 2024, en la que el presupuesto de gasto no financiero, es decir, los gastos que van del capítulo 1 al 7, disminuyen en 237 millones de euros respecto al presupuesto aprobado para 2024, el que se aprobó en diciembre del 2023. En definitiva, el incremento presupuestario para 2024 respecto al de 2023 ya no es de 1.121 millones, sino de 883 millones de euros. Y la segunda, el hecho de que los ajustes SEC se incrementen en nada más y nada menos que 707,3 millones de euros. Y lo que le pedimos, consejera, es que nos explique las razones de semejante variación. Y le pregunto esto porque estas modificaciones tan cuantiosas, lo lógico es los 17 folios que ocupan el plan plurianual, pues se hubieran explicado. Sin embargo, ni una sola explicación que justifique estas importantes variaciones. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Efectivamente, en el 15 de abril presentamos el plan presupuestario a medio plazo 25-27. Lo hicimos con un nivel de incertidumbre importante, como usted bien sabe, porque en esa fecha creíamos que iban a haber presupuestos y entonces las comunidades autónomas íbamos a tener como objetivo el menos 0,1. Luego resultó que no hubo presupuesto por determinadas circunstancias extrapresupuestarias y extratécnicas, circunstancias muy políticas, y se cambió totalmente la senda de consolidación y pasamos a la que era de abril del 23. Es decir, en la cual las comunidades autónomas teníamos que cumplir con el equilibrio presupuestario. Un plan presupuestario, como es bien sabido, es un documento vivo. Ese documento se va, a lo largo de la ejecución de un presupuesto, se va actualizando conforme a los datos que tiene la Consejería de Hacienda de la ejecución de las distintas consejerías y también de las previsiones que ellos mismos nos comunican. Es decir, ese plan, que es una previsión, no es un documento cerrado, obviamente, es un documento sujeto a una ejecución. Y de acuerdo con los datos de las consejerías sobre su propia ejecución y sus previsiones, pues lo vamos modificando. Así, por ejemplo, hemos comunicado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hoy saca su informe, y observamos una cosa que ya se veía venir el año pasado. Recordarán todos cuando se hablaba por parte de la Consejería de que íbamos a incumplir la regla del gasto, porque era imposible que tuviéramos un superávit tan elevado que sustrajéramos a los ciudadanos canarios de una importante cantidad y la tuviéramos que destinar a amortizar deuda. Pero ahora nos encontramos que para el 24 ya muchas comunidades se encuentran en esta situación. ¿Y por qué nos encontramos en esta situación? Pues nos encontramos en esta situación porque los ingresos crecen por encima de la cantidad del 2,6 prevista por el Gobierno de España. Es decir, que somos ya muchas comunidades sin posibilidad de utilizar nuestros ingresos para poder gastarlos en beneficio de los ciudadanos de Canarias. Solo 2 comunidades actualmente están en déficit, que son Valencia y Región de Murcia. Las demás comunidades estamos todas en superávit. O sea, esa es la situación que tenemos. Con nuestro superávit enjuagaremos, siquiera sea parcialmente, el déficit que tiene la Seguridad Social y la Administración General del Estado. Gracias, presidenta, consejera. Vuelve otra vez a no contestarme a lo específico que le pregunté. Es el porqué de la disminución de los 237 millones de euros de los capítulos 1 al 7 del presupuesto de gasto y la razón del incremento en 707,3 millones de euros de los ajustes. Obviamente, los planes presupuestarios, como los presupuestos en sí, son documentos vivos, pero no me hable de la ejecución presupuestaria porque nada tiene que ver la ejecución presupuestaria con el presupuesto inicial o, en este caso, en el plan presupuestario, el presupuesto definitivo que determinan para el año
24, que es el que disminuye 237 millones. Pero además la cosa no queda ahí, porque además de esta disminución de 237 millones, si hilamos fino, la realidad es que los gastos corrientes del capítulo 1 y 2 se incrementan en 117 millones de euros, mientras que la inversión capítulo 6 y 7 disminuye en 354 millones de euros, con lo que el esfuerzo inversor de los presupuestos en 2024 se reduce del 16,7% del presupuesto inicial al 13,8% en esta nueva estimación de cierre, con lo cual, consejera, da la impresión que a peor la mejoría. Y yo le recuerdo dos de las recomendaciones que la IREF en las que ha incidido a lo largo de sus sucesivos informes. La primera es la transparencia en la información y la segunda, el que no se incremente el gasto corriente con ingresos coyunturales. Y resulta, consejera, que de estas dos recomendaciones ninguna se cumple. La primera, la de transparencia, porque a todas luces es poco transparente, por no decir que opaco, el que en 17 folios que ocupa el plan presupuestario y los escenarios plurianuales se hable de todo excepto del porqué de la reducción en 2024 de los 237 millones de euros de gastos sobre el presupuesto aprobado, y tampoco se explique la razón del incremento de los ajustes SEC, insisto, en 707,3 millones de euros. Y la segunda de las recomendaciones, que no se incrementen los gastos estructurales con ingresos coyunturales. Esta recomendación, en este caso, la ignoran, pero no ya en el nuevo plan plurianual, sino ya la ignoran desde los presupuestos aprobados en diciembre del 2023, y lo que hacen ahora simplemente es rematarlo. Y digo esto porque este presupuesto del 2024, ese que se incrementó en 1.121 millones de euros, al gasto corriente dedican un 89,1% y a la inversión un 10,9%. Y en abril, en el plan presupuestario a medio plazo, el gasto corriente estructural lo incrementan en 117 millones de euros, pero la inversión la reducen en 354 millones. Como verá, consejero, da la impresión que todo muy lógico, más cuando en el presupuesto del 23, con respecto, que se incrementó en 1.082 millones, con respecto al del 22, al gasto corriente se destinó un 64,9%, mientras que la inversión un 35,1%. Estamos hablando de un 35,1% de inversión presupuesto 2023, un 10,9% en el presupuesto del 2024. Y para finalizar, y como señala el artículo 29 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la obligación de conciliación presupuestaria de las previsiones actuales con las anteriores, y en esto un mes, abril, un año, 2024, dos hechos. El primero, el plan plurianual, donde se reduce el presupuesto de gastos no financieros en 237 millones. Y sin embargo, otro dato, el publicado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de los presupuestos, en este caso en la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, los gastos no financieros se incrementan en el presupuesto final respecto al inicial, aprobado en diciembre del 23, en 434 millones. 237 en un lado disminuido, 434, como verá, consejera, también todo muy conciliado. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, yo le contesto lo que creo que me está preguntando, pero a lo mejor usted, no sé, ahora mismo no sé qué me pregunta, pero sí le voy a hacer unas matizaciones. Me ha parecido que usted ha dicho que en la actual ejecución del presupuesto 2024 estamos financiando gastos corrientes con ingresos coyunturales. ¿No ha dicho eso? ¿No ha dicho que los gastos, no? Bueno, eso es lo que yo le he entendido, pero la voy a tranquilizar por si acaso ronda su mente tal idea. El equilibrio estructural lo vamos a cumplir en Canarias porque es un mandato constitucional. Es decir, en modo alguno vamos a financiar gasto corriente con ingresos que no sean concurrentes. Es decir, el equilibrio estructural, el saldo presupuestario menos el saldo cíclico, eso está garantizado. Me habla usted de que se están incrementando los gastos, los empleos no financieros y que las inversiones están decayendo. Para saber qué ha pasado en un presupuesto, primeramente tenemos que tener el presupuesto ejecutado. Me parece que en cifras intermedias no es evaluable lo que me comenta. Además, usted sabe muy bien que en el presupuesto del 24 no tenemos toda la información disponible. ¿Y por qué no la tenemos disponible? Porque las inversiones que tendríamos que haber hecho las tenemos que hacer con el presupuesto del Estado, que nos mande para inversiones. ¿Ha llegado? No ha llegado.
¿Cómo quiere usted que hagamos inversiones si nosotros lo que tenemos es prorrogado el presupuesto de 2023 y todavía no hemos recibido las cantidades que nos corresponderían de inversiones para el Estado? Tampoco hemos recibido todavía, y la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno nos ha dicho que no las recibiremos hasta que no se apruebe el decreto ley que se está tramitando para actualizarlas. Luego, ¿cómo puede usted hacer ninguna comparación de ningún tipo si todo el presupuesto de 2024 está lleno de incógnitas? Del 2025, las previsiones del 2025, ni le hablo, contenido en el plan presupuestario al que se refiere su pregunta, 24-26, porque, como usted sabe, el Gobierno de España acaba de cambiar todas las magnitudes, la senda de consolidación y también el incremento de la economía española. Por tanto, del 25 lo dejamos atrás porque habrá que amoldarnos a los datos que nos dieron en el Consejo de Política Fiscal Financiera un día antes de aprobarnos en el Consejo de Ministros. Gracias.